tomamos la palabra bíblica como alimento para nuestra alma y dirección a nuestro camino. Cuando leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia, ¿cómo la aplicamos al contexto de nuestro diario vivir? Ahora, en una discusión amena y de pura enseñanza, conversamos con el pastor y teólogo Moisés Román en Biblia para hoy. Esta tarde le planteamos a Moisés Román una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, compañeras, acerca de la figura de Juan el Bautista. Wow. La Biblia dice profeta como Juan ninguno. Y cuando lees el estilo, ¿verdad? Y la narración que la Biblia da de cómo fue el ministerio profético de Juan, desde la vestimenta de él, desde lo raro que el tipo tenía que verse y ser, ¿verdad? Viviendo en cavernas en el desierto, alimentándose de saltamonte, vestido de pieles de camello. Y cuando iba a predicar y salía, las multitudes salían a escucharlo y Juan decía, generación de víboras, ¿quién le enseñó a ustedes a huir? A huir de la ira venidera. Le pregunto a Moisés Román, ¿verdad? Y las multitudes ahí. Y las multitudes ahí. Y la Biblia dice que muchos de distintos niveles sociales venían a escucharlo y terminaban, ¿verdad? Incorporando y convirtiéndose, como decimos nosotros, ¿verdad? Al mensaje de salvación de Juan, por medio de Jesús. ¿Está vigente el estilo de Juan? Es posible que en este momento, si se levanta alguien así que luzca medio raro, con un verbo fuerte y una prédica que tú dices, Dios mío, yo no diría eso jamás en mi vida. Mira, ¿lo cogemos como una narración histórica de aquel momento o pudiese Dios seguir utilizando ese estilo que utilizó con Juan el Bautista? Los cristianos no podemos perder de perspectiva algo. Los primeros evangélicos que llegaron a Puerto Rico eran personas muy ilustradas, gente muy bien preparada. De hecho, su orientación en el servicio comunitario lo hicieron con colegios, con escuelas, con hospitales. Era gente que estaba bien formada. Pero en el ala pentecostal, los que llegaron eran personas sencillas, personas simples. De hecho, muchos de ellos habían salido de Puerto Rico a Hawái con sus familiares a trabajar la agricultura allá. Y eran personas simples y sencillas. Y el desarrollo que tuvo el pentecostalismo en Puerto Rico lo tuvo gracias a hombres y mujeres a quien Dios llamó, muchos de ellos aún sin letras, sin estudios teológicos. Ni universitarios. No, son muchísimo menos. Y es maravilloso el saber que en las manos de esa gente la obra de Dios creció, el ministerio creció y desde luego las iglesias históricas hicieron un trabajo extraordinario en el campo de la enseñanza, en el campo de la medicina, en el servicio social. Pero esos pentecostales transformaron la vida del agricultor alcohólico y transformaron la vida del agricultor jugador de barajas y de topo en la vida de un hombre y de una mujer que proveían a su casa y proveían a su familia. No es menos cierto que otras, ¿verdad? Como el espiritismo, otras disciplinas espirituales no aprobadas también eran fuertes en Puerto Rico y esa manifestación pentecostal llena del poder de Dios hizo que babalaos y hechiceros y tanta gente viniera a los pies de Cristo. Bueno, no solamente eso, hicieron inclusive que ministros de movimientos históricos abandonaran sus movimientos históricos para introducirse dentro de la experiencia pentecostal. Wow. Eso es parte de la historia. O sea, ¿por qué traigo a colación esto? Es que nosotros no podemos perder de vista. Hoy en día el mundo evangélico está haciendo una revisión de todo su acervo cultural, de su acervo teológico, y está haciendo cambios y transformaciones. Y eso es bueno, eso no es malo. Pero no podemos perder de perspectiva lo que la Biblia dice, que Dios seguirá usando lo vil, lo menospreciado, lo simple, lo sencillo, para avergonzar aún a los sabios. O sea, Juan el Bautista es el mejor ejemplo. Juan el Bautista no era un ignorante. Juan el Bautista era hijo de sacerdote. Se había criado dentro de la fila sacerdotal, pero renuncia al sacerdocio para que se cumpliera algo que es sumamente interesante en el mundo bíblico. En el mundo bíblico, cuando los sacerdotes hacían lo que Dios mandaba hacer, no se levantaban profetas.
Pero cuando los sacerdotes dejaban de cumplir el plan y el propósito de Dios, los profetas se levantaban inmediatamente. Y eso lo vemos en todo el marco histórico en las Escrituras. Hay 400 años de silencio de Malaquías a Mateo. Y desde luego, en esos 400 años de silencio aparece una dejadez, un abandono por parte del sacerdocio judío. Tan abandonados están estos individuos en su sacerdocio que ni siquiera se percataron que el Mesías había nacido. Se percataron gente de Oriente, astrólogos de Oriente, pero los religiosos de Israel ni cuenta se dieron que había nacido el Mesías. Era un tiempo de indiferencia total y absoluta. Se tenía que levantar un profeta porque siempre que el sacerdocio deja de hacer lo que tiene que hacer, Dios levanta profetas. Yes. Y este profeta, Juan el Bautista, se levanta precisamente de la simiente sacerdotal y él renuncia a esa fórmula sacerdotal de vestirse como un sacerdote. No me voy a vestir como un sacerdote, me voy a vestir todo lo contrario a un sacerdote. No voy a comer de la mesa del sacerdocio. Por el contrario, voy a comer lo que a mí se me antoje. No voy a vivir como viven los sacerdotes, voy a vivir donde a mí me dé la gana. O sea, él cambió toda esa conceptualización. Desde luego, el pueblo tenía hambre, tenía sed, estaban cansados. El tedio del mundo religioso de Israel los había agobiado y los tenía agotados espiritualmente hablando. Juan el Bautista se levanta como una alternativa extraordinaria para confrontar al pueblo y para confrontar al sacerdocio. Y a todo aquel que cayera en la trampa del sacerdocio, decirle generación de víbora, ignorante, gente que habían abandonado el propósito y el plan de Dios, porque tenía que cumplirse la profecía que se le había dado a su padre. La profecía era que Juan el Bautista vendría a convertir el corazón de los padres hacia los hijos para prepararle al Señor Jesucristo un pueblo apercibido. ¿Cómo puede despertar la conciencia? Va a despertar la conciencia con el grito. Lo que Juan el Bautista hace no es falta de respeto. Lo que Juan el Bautista hace es un grito a la conciencia. Despierten, no sean ignorantes. Están en manos de un pueblo sacerdotal que está en total abandono del propósito de Dios. Tienen que despertar porque he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese trabajo de Juan el Bautista es un trabajo que sin lugar a duda Dios va a repetir, el Espíritu Santo va a repetir todas las veces que sea necesario. Cuando el sacerdocio calle, Dios levantará profetas. Cuando el sacerdocio calle, Dios levantará profetas. Sí, esa es la verdad. Exactamente. Tremendo. Moisés, en esa línea, en el tiempo de nosotros le hubiésemos dicho a Juan un fanático, un RT, un rajatabla. Esos son los términos que se usan hoy. Sí, sí. Tal vez hubiesen usado el término, no sé, ¿verdad? Estoy tratando sobre el concepto que escucho hoy día todavía, de legalista. Es un legalista. Sí. Yo siento mucho respeto, no sé, en la evolución mía de tantos años hacia todos los pentecostales. Yo vengo de una línea de una iglesia de Dios pentecostal, así que toda la familia Matos se convierte. Y aunque, ¿verdad? Tú en muchos conceptos bíblicos evolucionas, no me gusta usar esos términos muchas veces peyorativos. El movimiento pentecostal utilizaba un verbo fuerte para el concepto que nosotros tenemos hoy de evangelio, ¿verdad? Por ejemplo, muy bien intencionados podían, nosotros que somos radio, muy bien intencionados podían decir la salsa no es de Dios, el merengue no es de Dios. Porque obviamente al venir de esas fiestas de pueblo, me imagino yo, cualquier ritmo que les acordase la vieja vida, no la nueva vida en Cristo, había que, no podemos auspiciarlo, no podemos mezclarnos con eso. Se condenaba la vestimenta, pero para mí era bien intencionado dentro del fuego de querer ser genuino para Dios o estar totalmente separado para Dios. Si se levantase un predicador, un evangelista, con un verbo fuerte en este tiempo, tipo Juan el Bautista que rompe los parámetros, tendríamos que cuidarnos de juzgarlo como fanático, como alguien que tiene un mensaje de odio, como alguien
a quien no debemos prestarle atención o Dios pudiese levantar gente así todavía? Mira, la gran responsabilidad que tiene la iglesia es velar porque el mensaje esté dentro del marco de lo bíblico, de lo que la Escritura dice, de lo que la Escritura plantea. Fuera de ahí, Dios va a usar a los seres humanos dentro del contexto social, dentro del contexto cultural en el que ellos estén. Y desde luego, para cada ser humano, para cada contexto social, para cada contexto cultural, Dios va a levantar gente que pueda responder a las necesidades de esos seres humanos. Sí, señor. Sí, O sea, señor. probablemente yo tal vez no pueda responder a unos escenarios y no pueda apelar a unos escenarios, pero yo no soy indispensable para Dios en todos los escenarios. Dios va a utilizar en ese escenario a quien Él quiera y como Él quiera. Lo que es importante que nosotros entendamos es que lo que el predicador diga, no importa en el contexto, sea bíblico. Ajá, okay. Ahora, pero si lo dice más fuerte, si lo dice más suave, pues va a depender del escenario, del contexto cultural, del elemento idiosincrático donde esté, de los elementos subculturales donde se encuentre. Ajá. O sea, son gente que van a responder a eso. Y a mí me parece que la iglesia debe tener hoy, al presente, mucho cuidado al juzgar, mucho cuidado a referirse a ministros, hombres y mujeres con ministerio. Yo puede que no esté de acuerdo con el estilo. El estilo, ajá. Puede ajá. que no esté de acuerdo con la forma como Exacto. lo hace. Pero eso no quiere decir que no sea un instrumento de Dios. Eso no quiere decir que no sea un instrumento de bendición y de utilidad para Dios. Porque si está ganando almas para el reino de los cielos, si está logrando que el evangelio llegue al corazón de la gente, si está penetrando a la vida de los seres humanos, óyeme, lo que está haciendo responde al propósito y a la voluntad del Señor, y a mí no me compete juzgarlo. Puede que a mí no me guste, pero yo no puedo juzgar ni su vida, ni su ministerio, ni su testimonio por el simple hecho de que no me guste. Si está produciendo para el reino de Dios, Jesucristo lo dijo con perfecta claridad, el que no está en contra mía, conmigo es. Conmigo es. Y como dice el pastor, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Muchas veces esas personas están haciendo más de lo que nosotros hacemos y lo que se supone que nosotros hagamos también. Yo siempre digo que hay muchos haciendo poco y pocos haciendo mucho. Sí. Y entonces nos sentamos a juzgar, como usted bien dice, a señalar, pero óyeme, si lo que está diciendo está en línea con la palabra. Y nosotros, mira, escúchalo todo, retén lo que es para ti, lo que te beneficia y sigue para adelante, bendícelo. Esto es cuestión de estilo. Mira, yo recuerdo hace tal vez unos 25, 30 años atrás, en el área de Río Piedras había un señor, un hermano, que tenía unos altoparlantes encima de un carrito y un micrófono, y él se paraba en una esquina de Río Piedra en la avenida Barbosa, y allí comenzaba a predicar. Muchas veces yo pasé por allí y tengo que confesar las cosas como son, ¿no? Yo hubiera deseado apagarle el micrófono, yo hubiera deseado que lo removieran de allí, porque yo decía, pero bendito, este señor con ese estilo, con esa forma, diciéndole a la gente como Juan el Bautista, ustedes son generación de víboras, conviértanse a Jesucristo, diciéndole ladrones, diciéndole adúlteros. Pues hasta que un día, conversando con el pastor Víctor Ramos, un gran amigo, empezamos a hablar de este señor. Y él me dice, Moisés, si tú supieras la experiencia que yo tengo con él, es totalmente distinta. Y le digo, ¿cómo? Me dice, mira, yo tengo un amigo que fui a su oficina. Y mi amigo, cuando yo fui a su oficina, me preguntó que si yo era de los mismos de ese señor de la avenida Barbosa del megáfono. Y yo, pues le dije que sí, porque pues sí, soy un creyente también, a pesar de que no estoy de acuerdo con su estilo. Me dice, yo le tengo un terror a ese hombre. Y mi amigo Víctor Ramos le dice, pero, ¿y por qué usted le tiene terror? Le dice, mira, yo los fines de semana engaño a mi esposa.
yo la llamo y le digo que me tengo que ir para el área oeste, que tengo un trabajo que me asignaron unos americanos y me voy para allá. Yo lo que me voy a hacer es poca vergüenza. Pero yo estoy por allá el viernes por la noche, el sábado, el domingo. Y el lunes yo regreso del área oeste. Y cuando vengo por Ponce, yo vengo bien, yo vengo tranquilo, yo vengo en paz. Hasta que llego a la carretera número 1 de Caguas. Cuando yo llego a la carretera número 1, me empieza a dar una inquietud y empiezo a decir, ay Dios mío, que ese hombre no esté allí, que ese hombre no esté allí. Cuando llego allí, entonces empiezo a decir, Señor, que no me agarre el semáforo, que no me agarre. Y el semáforo me agarra. Y cuando me agarra el semáforo, no sé cómo, ese señor agarra el micrófono y dice, hijo del diablo, adúltero, engañando a tu mujercita, dejándola sola. Me dice, yo me quisiera morir. Cuando él me dice eso, le digo, óyeme, pues para algo Dios lo tiene allí. Algún propósito Dios tiene con él. Desde luego, tal vez no es mi estilo, tal vez no es el estilo suyo, no es el estilo de Radio Nueva Vida, pero no es el estilo de muchos predicadores, pero no podemos negar que las sociedades se componen de aquello que podemos llamar sociedades culturizadas, sociedades infraculturizadas y sociedades bajo subcultura. Y no podemos negar que en todos esos escenarios Dios necesita gente. Eso es. Y ellos no pueden hablar probablemente como hablan otros en otro estrato, en otra estrata social. Ellos necesitan hablar el lenguaje que esa gente entiende. Dios los usa. A los Juanes el Bautista de hoy, claro que son necesarios, claro que son importantes. Y lo que es más importante aún es que no debemos juzgarlos, no debemos condenarlos, no debemos censurarlos. Hay gente que pierde de perspectiva y porque no me gusta el estilo de tal evangelista, de tal pastor, caemos en la trampa a veces hasta de usar expresiones peyorativas hacia ellos. Y no se nos puede olvidar que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, le tendremos que dar cuenta al Señor. Yo no quisiera encontrarme frente al Señor y Él me diga, óyeme, te agarré tantas veces hablando mal de mi siervo o de mi sierva. Yo creo que sería una vergüenza. Y yo quisiera llamar la atención. Si a usted Dios lo llamó para un ministerio con gente en unos niveles académicos altos, con los que tiene que responder en un pensamiento más rebuscado, pues gloria a Dios, Dios te llamó para eso. Pero no menosprecies, no subestimes, no desprecies a aquel a quien Dios ha llamado para otras tareas. Óyeme, tal vez no tienes siquiera los beneficios ministeriales que tú tienes por estar en el nivel que estás. Pero Él tiene la pasión para servir a la gente en el nivel donde Dios lo ha puesto. Y eso es importante. Del cielo todos somos iguales. Yo he escuchado y he tenido la experiencia de personas que me han dicho que necesitaban, que por el estilo de vida que llevaban, necesitaban un mensaje como ese fuerte y que me han dicho, yo seleccioné este lugar o Dios me llevó más bien a este lugar y en este lugar me quedé donde la palabra es fuerte, donde he recibido el mensaje, mira, de esta forma, pero si no fuese por esa manera, no hubiese sido transformado, no hubiera cambiado. Personas que me han dicho eso y lo he entendido. Yo tenía un amigo sacerdote y obviamente cuando digo lo tenía, no necesariamente que lo he perdido, es que salió de Puerto Rico hace más de 30 años y no he vuelto a tener contacto con él. Pero él me decía, él era sacerdote en el área sur. Y me decía, mira Moisés, yo te tengo que confesar que cuando yo caigo en cierta depresión, en cierto agotamiento espiritual, yo me quito la sotana, yo me quito el cuello clerical y me voy allá al área de Salinas, donde hay un viejito que se viste de saco. Él se viste de saco, y está allí en su casita. Y yo voy donde él y cuando él me ve dice, adiós curita, hacía tiempo que no venía por acá. Me dice, me derrama una botellita de 8 onzas de aceite, me la derrama por la cabeza. Me baña completo con la botella de aceite, me tira al piso, me unge, me reprende,
ora por mí, hace 20 cosas. Yo no sé cómo es la cosa, Moisés. Yo lo que te puedo decir es que cuando yo salgo de allí, yo siento que voy caminando por encima de las nubes. Wow. Yo necesito llegar donde Él. No voy donde el monseñor, no voy donde... Mira eso. Voy donde Mira ese eso. viejito. Él usa un sistema totalmente distinto, Ajá. porque obviamente me derrama 8 onzas de aceite y me empapa toda la ropa de aceite y ora por mí y me cita textos bíblicos. Qué Y bello. me dice que Ajá, me qué bello. póngase ahí de rodillas y ahí mismo empieza a orar por mí. Padre, en el nombre de Jesús. Me dice, pero yo salgo de allí nuevo. O sea, Exacto, Qué bien. exacto. no podemos Qué bien. subestimar. Claro. Así es. Juan el Bautista, bueno, para que tengamos una idea, sería bueno hablar de él en el contexto teológico, ¿no? Pero tal vez tengamos oportunidad otro día. Pero cuando Jesús habló de él, dijo, ¿qué ustedes salieron a ver al desierto? Porque yo digo que si ustedes salieron a ver una hoja sacudida por el viento, están todos equivocados. Porque para mí, él es más que un profeta. O sea, Wow. Jesús ubicó a Juan el Bautista a un nivel de profetismo superior al de Elías. Wow. Superior al del profeta más grande de Israel, Ajá. llamado Elías. Jesús dijo, yo digo que él es más que un profeta. Wow. Qué poderoso ha estado Poderoso. esto. Súper. Poderoso. Moisés, gracias por tu tiempo. Un placer y venir Moisés y llega media compartir hora esto. antes para el Media hora segmento. Y llega media hora antes. Eso va a ser un tema aquí, ¿oíste? Un Eso está placer. bueno. Eso va a ser un Eso tema está bueno. aparte. Y después nos da detalles del viejito de Sí. saco. Sí. Hacen A ver si le queda Estamos aceite. dispuestos, estamos dispuestos, ¿verdad? Hacen falta esos A que nos viejitos. derramen. Hacen falta. Las 8 onzas de Las 8 aceite. onzas. Todo Wow. el que quiera ver un poco más del pastor Moisés Román está los lunes a las 9 de la noche en la cadena CTNI, ¿verdad? Están los sistemas de cable también, está al aire, lunes a las 9 de la noche. Lunes a las 9 de la noche en el programa Respuestas. Y si desean comunicarse con nuestro ministerio, pues lo pueden hacer al 793-1777. Con mucho Excelente. gusto les respondemos. Gracias, Excelente. Moisés. Que Dios me los bendiga. Amén.